¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy empezamos con el curso de meditación. Mientras que esperamos si va a entrar alguna persona más en estos minutos, podemos ir haciendo una primera meditación y luego veríamos un videíto como para saber de qué se trata todo esto. La idea sería que se sienten cómodos, que estén en la silla ubicados con la espalda recta, preferentemente las manos en una posición cómoda, puede ser sobre las rodillas, puede ser juntas, cerrando los ojos y respirando con suavidad, cada vez más lentamente. Este es un texto de Krishnamurti que habla sobre lo que vamos a trabajar hoy. ¿Han estado ustedes alguna vez sentados tranquilamente y sin hacer ningún movimiento? Traten de estar sentados tranquilamente sin moverse, sin mover las manos o los dedos. Y observen solamente la mente. Si lo toma como un divertimento, como una cosa que entretiene, descubrirá que la mente comienza a calmarse, sin ningún esfuerzo de parte vuestra para controlarla. No hay censor, ni juez, ni evaluador. Bien, pueden abrir los ojos y vamos a comenzar con un pequeño video. Tengo dos videos cortitos que me gustaría compartir porque están orientados a la gente que recién empieza con el tema de la meditación. Y me parece importante por ahí los conceptos que se vuelcan en esto. El primero es de Carrillo, que ahora lo vamos a poner. Es una conferencia que él da acerca de la meditación y lo relaciona con el silencio. En este caso, hace una introducción breve a lo que es la meditación. Sin duda ninguna, cuando utilizamos el término meditación, coincidiréis conmigo de que ese término está de moda. Se habla mucho de meditación. Hace no demasiados años no era así en absoluto. Hablar de meditación hace 10 o 15 años era una rara avis. Sin embargo, se ha ido extendiendo. Ciertamente, la extensión de la práctica del yoga, de las escuelas del yoga, han influido mucho y han favorecido la extensión de este término. Lo que ocurre es que, como es algo que prácticamente está recién llegado a nuestras vidas, hay bastante desconocimiento de lo que la meditación significa. Y a lo largo de estos años he ido experimentando que ese desconocimiento también provoca frustración. Personas que oyen eso de la meditación, quieren meditar, pero la cabeza no para, por mucho que lo intentan. Y después de un tiempo, más o menos largo, en función del carácter de cada uno, pues desisten. Y algunos llegan a la conclusión de que yo para esto no valgo. La realidad es que para la meditación valemos todos. Lo que sí es cierto es que tiene una metodología, tiene una sistemática, y como ya hemos abordado de pasada en algún encuentro y vamos a compartir con detenimiento en la tarde de hoy, la meditación es un proceso. Con el tema de la meditación, como se ha puesto de moda, pues más o menos podemos entender que es que la mente se quede callada. Y a lo mejor callando la mente se pueden vivir determinadas experiencias. En el ámbito oriental se habla mucho de ella, en el ámbito occidental, aquí por ejemplo en España,
los místicos cristianos han practicado la meditación. No la han llamado así, no la han llamado así, la han llamado de otra forma, pero han practicado la meditación. Santa Teresa de Jesús practicaba la meditación. Y al estado máximo de meditación, dentro del Sanyama, dentro de la meditación hay un estado máximo que es Samadhi, es lo que los místicos cristianos denominaban éxtasis o alta contemplación. Y por la información que tenemos, por los datos que nos ha dejado, por sus experiencias, parece que Teresa de Jesús llegó a ese estado, que ya hablaremos qué significa esta tarde y lo que conlleva. San Juan de la Cruz también parece que vivió este tipo de experiencias y nos ha dejado poemas muy contundentes sobre lo que se percibe, si es que eso se puede describir de alguna manera, lo que se percibe en ese tipo de experiencias. Posterior a ello es un gran místico español, menos conocido, Miguel de Molinos, con un libro excepcional que es La Guía Espiritual, y Miguel de Molinos fue encarcelado por la Inquisición en Roma porque practicaba el quietismo. Si leemos La Guía Espiritual y el quietismo, tiene mucho que ver con lo que denominamos meditación, tranquilizar la mente, etcétera, etcétera. Y por supuesto también en el ámbito, por ejemplo, islámico, en el sufismo, los grandes místicos sufíes de Rumi a Ibn Arabi practicaban también la meditación, pero fundamentalmente nos viene o lo asociamos a el lejano oriente. Y en el caso del silencio, sí tiene un poquito más de tradición en Occidente. Y aquí en España ha habido escuelas de silencio muy importantes. La del padre Moratiel es un ejemplo a nivel internacional, ¿no? Lo que es esa práctica del silencio profundo. Me gustaría compartir con vosotros, aunque sea en esta introducción, que cuando hable del silencio en esta tarde, más que el silencio, la primera fase es el no ruido. El no ruido. ¿Por qué? ¿Qué es eso del silencio? Yo diría que el silencio, sobre todo y fundamentalmente, debe empezar por apartarnos del ruido exterior y del ruido interior. Ese es el camino. Bien, como habrán visto, Carrillo hace primero una exhortación a la gente que recién empieza o que ha probado hacer meditación y que dice que, como dice él, para esto no valgo, ¿no? Es simplemente una cuestión de práctica que todos la podemos hacer. Y la otra que es importante ver que lo de la meditación no es algo propio que viene de Oriente. O sea, si bien Oriente tiene una cultura y ha trabajado mucho, sobre todo las escuelas más antiguas como la Vedanta, incluso las Upanishad, han trabajado mucho con este tema de la meditación. En Occidente, también por el lado de los místicos cristianos, tienen toda una historia también detrás y es importante porque los procesos que realizan son los mismos. Incluso la cuestión del silencio también es una forma de meditar. Vamos a empezar entonces con nuestro tema. El curso está basado en lo que es los principios acerca de la meditación. Quiere decir, no es un curso en el cual vamos a ir dando el paso a paso para meditar, sino vamos a proponer líneas generales, algunos autores. A medida que vayan pasando las clases van a ver que cada uno tiene un enfoque diferente, pero todo se basa en lo mismo. Mi idea era proponer una de las formas de meditación, podríamos decir, más actuales, como es el mindfulness, creado por Jon Kabat-Zinn. No es el único, es el más destacado de todos, pero es un grupo que ha creado un sistema orientado para el tratamiento del estrés, en principio, pero que se ha difundido muchísimo y me pareció muy interesante tratarlo y verlo así, como decía, un poco por arriba, pero compararlo con lo que fue el origen. Jon Kabat-Zinn, a nivel personal, practicaba la meditación que era basada en la meditación vipassana. La meditación vipassana es una meditación muy compleja, ¿no? Son tipos de meditaciones que buscan el cambio radical en la vida de uno, o sea, buscan concretamente la iluminación en el camino, o sea, no están buscando nada exterior, ningún éxito en la vida social, simplemente llegar a la iluminación. Y parte de esa meditación se basa en los sutras, o sutta, como dice acá, que está escrito en Pali, el Satipatthana Sutra, que son los 4 fundamentos de la atención consciente. Acá vamos a hacer solo una presentación
yo después les voy a poner en el chat. Este es un video de Fernando Torrijos. Él ha trabajado con Jon Kabat-Zinn, es un miembro de muchos años de España, pero que estuvo viviendo en Estados Unidos mucho tiempo, y ha trabajado justamente con mindfulness. Hay muchos videos de él, yo traje este en particular porque me pareció que cuenta con bastante detalle la historia de él en función de lo que fue la creación de mindfulness y el contexto en que fue creado. Antes de meternos en el tema, para los que estuvieron en la reunión del curso, cuando se habló del despertar espiritual, si recuerda, vimos un pedacito de video de Matrix que planteaba esa cuestión de cómo sabríamos si estamos despiertos en un sueño, si nunca despertamos. Pero si nunca despertamos, ¿cómo sabríamos que estamos dormidos, no? Era un poco la cuestión que planteaba. En este caso, quería contarles un poco una historia que está sacada del libro de Dostoyevsky y que habla un poco de esta ilusión de estar despierto. La historia empieza así, es un pedacito de un párrafo del libro, ¿no? Esto es una historia bastante larga, pero bueno, esta parte me resultó interesante, que dice que un día una señora amiga se quejaba de no haber dormido en toda la noche, a causa de los ladridos de un perro. Sin embargo, el pobre animal, como pudo comprobarse, solo había ladrado 2 o 3 veces en la noche, ¿no? Estos errores son naturales. Una persona está durmiendo, oye un ladrido y se despierta renegando, para volver a dormirse enseguida. 2 horas después, un nuevo ladrido, otra vez se despierta y otra vez se vuelve a dormir. Esto se repite 2 horas más tarde. En total ha ocurrido 3 veces en la noche. Pero esa persona se levanta por la mañana quejándose de no haber dormido en toda la noche y diciendo que los ladridos han sido incesantes. Esa es la sensación que tiene la persona, ¿no? Sin duda, esa persona cree sinceramente que ha sido así. Los intervalos de 2 horas de sueño no se pueden recordar. Solo los minutos de vigilia se fijan en la memoria, dando la impresión de que las interrupciones del descanso han sido continuas. O sea, esta persona, por haber estado 2 o 3 minutos despierto cada tanta cantidad de horas, cree que no ha dormido en toda la noche. Y de algún modo eso nos muestra qué es lo que pasa también en nosotros durante el supuesto estado de vigilia. La mayor parte del tiempo en realidad estamos dormidos. Creemos que estamos despiertos porque de vez en cuando prestamos atención a lo que sucede a nuestro alrededor, pero la mayor parte del tiempo estamos como dormidos. Es una analogía a lo que es este cuento, como les decía, que está tomado del libro Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky. Jon Kabat-Zinn empieza en uno de los libros que le mostré al principio, que es Mindfulness para principiantes, con la pregunta de quién soy, y enfocado en esta cuestión. Dice, es un error, por más que repitas de continuo, estoy respirando, creer que eres tú quien está respirando. Si realmente fuésemos nosotros quienes se encargan de la respiración, hace mucho tiempo que habríamos muerto. Nos habríamos distraído por esto, por aquello, y en el momento menos pensado estaríamos muertos. Por eso, de respirar y de otras funciones vitales, se ocupa perfectamente nuestro sistema nervioso. Jon Kabat-Zinn acá juega un poco con los que son los vehículos, que también lo vimos en el curso, ¿no? Habíamos hablado que teníamos un vehículo físico, un vehículo emocional. Un vehículo, cuando hablamos de vehículo, hablamos de un vehículo de conciencia, ¿no? Una entidad casi autónoma, podríamos decir. En realidad es todo un conjunto de entidades trabajando al unísono, pero que tienen cierta independencia, como en el caso del vehículo físico. Como dice Jon Kabat-Zinn, las funciones vitales están perfectamente ordenadas por nuestro sistema nervioso. No necesitamos pensar en respirar, respiramos. Lo mismo pasa a nivel emocional, es más difícil de ver, pero pasa lo mismo, y lo mismo a nivel mental.
Y hay un vehículo superior, que le llamamos el mental superior, o el yo superior, que es lo que nos da propiamente la condición de humanos, y es el que de algún modo une a todos los otros vehículos propiamente en un yo, en una persona, en un ser independiente del resto, ¿no? Que evoluciona a través de esos vehículos. Otra cosa que conviene tener claro, ¿qué significa el presente? Cuando hablamos de estar presente, el aquí y el ahora, está muy relacionado con el mindfulness. El presente podríamos definir que es algo que se utiliza el término presente para referirse al conjunto de sucesos que tienen lugar en un momento dado. Al costado vemos a dos personas que se saludan, intercambian ideas, y sucede eso en el momento presente, por eso se comparte. Y en el caso de abajo podemos ver dos cuestiones distintas. Uno de los niños llama al resto, uno sí está escuchando, ahí hay una comunicación, hay un ida y vuelta, podríamos decir, están los dos en el mismo momento, están presentes. Pero fíjense que este está distraído, de algún modo está ausente de lo que está sucediendo. Si uno está totalmente distraído del momento, de lo que pasa a su alrededor, de algún modo está ausente. Entonces, ¿qué significa estar presente? Estar en el lugar y momento que la persona que habla, o mientras un hecho sucede. Y acá traje otro ejemplo porque es un poco más sutil, ya no es solo estar físicamente, sino también mentalmente. Si se fijan, una de las figuras está hablando, está simbolizado acá con la letra A, y el resto está pensando en otra cosa. O sea, está presente, está mirando, está escuchando, supuestamente, pero su mente está en otra cosa. De algún modo también está ausente. Aunque físicamente esté presente, su mente está ausente de lo que está pasando. Esto un poco para definir la cuestión del presente. Y acá volvemos también a los sutras que hablamos al principio, del Satipatthana Sutra. Es algo muy largo para estudiar, y es sencillo, pero es muy detallado. Pero yo tomé algunos párrafos así, extracté como para tener idea de qué se trata, o al menos saber cómo se empieza con todo esto, ¿no? Lo que plantea es, he aquí que un monje va al bosque, al pie de un árbol, a un lugar solitario. Se sienta con las piernas cruzadas, mantiene su cuerpo erguido y su atención alerta. Atento, respira, consciente de todo el cuerpo, inspira, así se ejercita. Consciente de todo el cuerpo, expira, calmando la función corporal. Así se ejercita. Esto es una guía para los monjes, ¿no? Así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo, interna y externamente. Es decir, desde mi propio cuerpo contemplo el cuerpo. Tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención. Y vive con independencia, sin apegarse a nada en el mundo. Asimismo, un monje aplica clara comprensión al avanzar y al retroceder, al mirar hacia adelante y al mirar alrededor. Aplica la clara comprensión. Al extender y encoger los brazos, aplica la clara comprensión. Al vestir la ropa y al llevar el bol de las limosnas, aplica la clara comprensión. Al comer, al beber, masticar y saborear, aplica la clara comprensión. Al andar, permanecer de pie, sentarse, dormir, al despertar, al hablar y al callar, aplica la clara comprensión. Es importante cómo hace un foco muy importante en ese estado de atención, pero además, no solo estar atento, sino estar comprendiendo
lo que sucede, los motivos internos que me llevan a hacer lo que hago, es decir, todo el ida y vuelta, no solo la acción misma, sino internamente qué pasa con esa acción dentro mío. Un poco para cerrar este párrafo dice: monjes, así es como un monje vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Un pequeñísimo extracto del Satipatthana Sutra. Viniendo un poco más acá, tomé algo de Krishnamurti. Para el que lo conoce sabe que muchas veces desestructura las formas en que uno ve las cosas, las formas en la cual uno ve el mundo. Y acá hay una disyuntiva, ¿no? El presente, pasado o futuro. Él lo que dice es que el tiempo no es solo el reloj. Uno planta una semilla y toma tiempo para que crezca. A un bebé le lleva tiempo llegar a ser adolescente. Uno está enfermo y requiere tiempo para curarse. Todo lo que hacemos está ligado al tiempo. Entonces, el pasado controla nuestro presente. El pasado nos dice: haz esto y serás premiado, o no hagas aquello porque serás castigado. El pasado da forma a nuestro pensar, por lo tanto, da forma a lo que hacemos ahora. El futuro depende de lo que hacemos ahora. El futuro se está produciendo y fabricando ahora, en este momento. Así es que lo que hacemos ahora es de la mayor importancia. No lo que vamos a hacer mañana, lo que hacemos ahora, porque es lo que construirá nuestro futuro. De ese modo está encadenado el tiempo dentro nuestro. Eso es lo que tenemos que desarticular. Que el pasado no sea lo que da forma a nuestro pensar, como decía, y que a la vez da forma a lo que hacemos ahora. No tiene que ser el condicionamiento del pasado el que nos lleva a hacer lo que hacemos. Y eso, poder descondicionarnos o poder ser libres de ese condicionamiento, va a hacer que todo lo que hagamos a partir de ahora esté generando un futuro diferente. Si no, de algún modo, lo que plantea Krishnamurti es que el pasado condiciona lo que hacemos en el presente y a la vez se perpetúa hacia el futuro. En definitiva, nada tiene posibilidad de cambio. O sea, no puede haber cambio si ese pasado sigue influyendo sobre nuestro presente. El cambio se produce, como dice, ahora. El futuro se está produciendo y fabricando ahora, en este momento. Y un poco para concluir esta parte, después vamos a ver el video que les decía, que va a reforzar un poco lo que ya vimos. Y vamos a hacer una meditación después de las preguntas. Como conclusión podemos decir que meditar es tomar conciencia. Es prestar atención al momento presente sin juzgar. De hecho hay un libro, siempre lo recomiendo, de Vedanta, cuyo primer capítulo es Vedanta Práctica, se llama. Hay dos, uno de Vijayānanda y otro de Vivekananda. Pero uno de ellos empieza, la primera charla de ese libro empieza con sé consciente. O sea, todo empieza por ahí, ser consciente de todo lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Como dice acá, es prestar atención al momento presente sin juzgar. Estar atento a la experiencia tal cual es, sin empeñarte en que sea diferente. Conciencia en realidad es una facultad que nos resulta ajena. No tenemos que ir a ningún lugar ni conseguir nada, sino tan solo aprender a habitar ese dominio de la mente del que estamos desconectados. La práctica nos permite familiarizarnos con las idas y vueltas de la mente, de modo de poder llegar a estabilizarlo. Aún la más pequeña estabilidad
que uno pueda lograr, ¿no? Resulta tan importante como transformador. Independientemente de cuál sea tu experiencia, lo importante es la conciencia que tengas de ella. La esencia de la práctica de la atención plena consiste en ser consciente, tanto en la práctica formal de la meditación como en la vida cotidiana. Si aprendes a morar en la conciencia, tu vida entera se convierte en una práctica meditativa. Me gustaría si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Pueden abrir los micrófonos. Buenas tardes. Hola. Desde Río Cuarto, no sé, me invitaron a unirme. Sí, perfecto. Y, bueno, la verdad que a veces cuesta mucho concentrarse para una meditación. Y lo que escuchaba decir, que entré tarde, pero siempre escucho decir, hay que dejarla, no hay que discutir, no hay que enojarse con ese pensamiento que uno, por ahí decir, por ejemplo, debo la luz y estoy en la meditación y eso pasa y viene otro pensamiento, y a veces hay momentos que uno no se puede concentrar. Entonces quiero saber si para eso hay algo que podamos, que se pueda hacer. Sí, justamente la práctica del mindfulness, por eso lo traje como primera charla, ¿no? Después hay otros tipos de prácticas un poco más avanzadas, pero es básica y a la vez es la más importante, que es concentrarnos en nuestra respiración. Como decía en un momento, tenemos distintos vehículos y cada uno podríamos decir que tiene vida propia, ¿no? Nuestro cuerpo físico, no necesitamos hacer nada de lo que hace y él sabe solito cómo vivir. Pero lo mismo pasa con las emociones, como decía, y no es tan fácil de ver eso. La mente también, uno se pone a mirar lo que pasa por su mente, está constantemente en movimiento y no necesita de ningún estímulo nuestro para pensar, piensa por sí sola. Lo único que tenemos para fijar la concentración o fijar la atención es, quizás la más importante, hay otras, pero quizás la más importante es la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es algo que hace nuestro cuerpo, pero a nosotros ser consciente de ello, el cuerpo físico se convierte en un ancla. Por eso en una de las diapositivas ponía anclado en el presente. Y anclarse en el presente, como hacían los monjes que yo planteaba, es respirar, pero conscientemente. De algún modo nos metemos en la función del cuerpo, porque es algo que nosotros podemos ver y comprobar. Todo eso es, de algún modo, es palpable, es real para nosotros, y es consciente. Y ahí donde está la conciencia, está la atención. Y esa atención es totalmente válida. Si uno puede hacer eso solamente 5 minutos por día, aunque sea 5 minutos en algún momento del día, uno vuelve al estado presente. El estado presente es donde está nuestro cuerpo físico. O sea, el aquí y el ahora es donde está nuestro cuerpo. Generalmente nuestra mente está en otro lado y en otro tiempo, posiblemente. Pero nuestro cuerpo está anclado al presente y nosotros tenemos que anclarnos al cuerpo, como a través de la respiración. Hay otras formas que plantea Krishnamurti, que es sientan su cuerpo sentados en la silla, el peso de su cuerpo en la silla, miren a su alrededor, los colores, las formas. Eso es muy bueno, si uno lo puede hacer. Más si utiliza más de un sentido. Uno puede trabajar un poco con los ojos, por decirlo así, con lo que ve, pero trabajar con sus oídos, prestar atención a los sonidos que escucha, que hay en el ambiente. Todo eso es estar anclado al presente. Lo que pasa es que
suele pasar que cuando uno ve una imagen, esa imagen trae un recuerdo, uno se perdió en el recuerdo y cree que está en el presente, pero en realidad ya está perdido en algún lugar de la mente. Por eso es más difícil, pero eso es a lo que tenemos que apuntar. Lo más concreto, lo más fácil de manejar y de darse cuenta si nos distraemos es anclarse a la respiración. Después empezar, sí, con la parte de la vista, todos los sentidos, ¿no? Si uno llega a manejar los 5 sentidos a la vez, sería fantástico, pero es toda una disciplina. Pero lo más fácil es empezar con la respiración, la vista, poder mirar alrededor, prestar atención, no distraerse, no juzgar. Juzgar es una forma de distracción. Cuando uno dice, ah, qué color feo, qué forma fea, ya está distraído, porque eso que juzga no somos nosotros, es la mente, la estructura de la mente. Yo un poco hablaba de las estructuras que nos condicionan, ¿no? Esas estructuras nos hacen pensar que tal cosa es fea o no. ¿Por qué? Porque la está comparando con algo. Que en el momento no nos damos cuenta con qué la compara. O sea, ¿por qué uno dice que es algo feo o algo lindo? Porque la está comparando con algo. Bueno, esa comparación está en la estructura de la mente. Puede ser un prejuicio, puede ser en una idea. Muchas veces estamos tan atados a las ideas que creemos que somos las ideas. Y las defendemos a muerte, ¿no? A esas ideas, porque pensamos que esas ideas de algún modo nos representan. En realidad no nos representan. Las ideas uno puede ir trabajándolas, ir mejorando, cambiando, pero esa plasticidad se logra en tanto y en cuanto uno sea consciente de lo que pasa dentro de uno. Si no, esa estructura se consolida dentro nuestro, no nos damos cuenta de eso y reaccionamos siempre de la misma manera. Sí, Alicia. Gracias. Sí, yo quería plantear y preguntar en realidad, porque a mí me dieron una instrucción de lo que es la meditación trascendental con un mantra, y después, bueno, leí mucho y seguí mucho tiempo a un monje budista, Thich Nhat Hanh, que justamente en sus libros es maravilloso, y él habla permanentemente justamente de la atención plena. Y bueno, he intentado también la práctica de la atención plena, sobre todo estando en la calle, bueno. Pero últimamente estuve escuchando y leyendo acerca de la meditación, y bueno, y he escuchado acerca de pensar meditar en una virtud, en alguna situación, y para mí, y ahí es donde a mí se me confunde, porque para mí eso no es meditar. Pensar en una virtud es pensar. O sea, meditar sería algo así como no pensar. Y escuché en varias oportunidades que esto de la mente en blanco no es bueno, que para mí no es blanco, es negro, porque en realidad uno no ve blanco, no ve nada en definitiva. Por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? De las veces que por ahí he podido dejar de pensar, sentir ningún pensamiento en mi mente. Pero, y un poco la pregunta es esa: ¿esto es meditación? ¿No lo es? Meditar en una virtud, en alguna oración, ¿es meditar? Yo tenía entendido que no, pero por eso lo planteo. Mira, esa pregunta se la hicieron al Dalai Lama. También les puedo pasar después, está traducido, ¿no? Y es muy interesante porque en la cuestión de los mantras, lo que tiene ese tipo de trabajos, o sea, son formas de hacer un proceso. Son formas de hacer un proceso, no es la meditación en sí misma. ¿Qué es lo que buscan? Calmar la mente. Lo que nosotros decíamos, de anclarse al presente, de seguir la respiración, eso es una forma de calmar la mente, una forma indirecta en el cual nosotros no queremos, como se suele decir, parar el río. El río sigue corriendo.
La mente es un río que si uno le pone algo adelante, se desborda. O sea, no es una energía constante, uno no puede parar la mente. Poner la mente en blanco, mucho menos. Sí, uno se puede bloquear, se puede anular, pero eso no significa que la mente esté parada. En realidad uno deja de ser consciente. De algún modo se hace inconsciente de los procesos que pasan. No cree que no está pensando, pero está bloqueando todo lo que llega a la conciencia. Que era un tema que por ahí yo quería tratar, pero no me quería extender, pero así sencillamente lo quiero mencionar. Hay un ejemplo muy lindo que es cuando el sol penetra sus rayos en el océano, llega hasta determinada profundidad. Esa luz, de algún modo, es nuestra conciencia. Y ese océano somos nosotros, es nuestra mente o nuestro yo, depende cómo uno lo quiera plantear. Y la luz de la conciencia llega hasta determinado punto. Toda esa parte, con luz, son 100 o 200 metros, no recuerdo, es nuestra parte consciente. Cuando ya empieza a dejar de haber luz, y cuanto más abajo hay menos luz, empieza a ser no solo un subconsciente, cosas que, bueno, uno las podría llegar a ver con cierto esfuerzo, eso es algo subconsciente, sino llega a ser totalmente inconsciente. Hay cosas que nuestra conciencia, la luz de nuestra conciencia no llega al fondo. Y son las cosas que, pero sí, de ese fondo emergen burbujas, como planteaba el ejemplo, y uno las ve. ¿Cuándo la ve a la burbuja? Cuando salen a la superficie. Recién ahí, entonces uno no sabe qué pasó, por qué reaccioné así, o cómo se me vino esta idea a la cabeza, pero esa burbuja salió de nuestro más profundo inconsciente. Bueno, todo eso sucede, y un poco lo que decía acá, la conciencia es algo con el cual nosotros no tratamos habitualmente. Tenemos que empezar a entrenar nuestra mente para ser cada vez más conscientes. Es la única forma de despertar. O sea, la única forma que yo puedo llegar a meditar es siendo cada vez más consciente. No hay una forma en la cual yo repita un mantra o repita determinada oración y a la vez sea más consciente. Ahora, ¿eso no sirve? No. Sí, yo creo que todo eso sirve en su contexto. Uno, como para dar otro ejemplo, si uno quiere ser un deportista olímpico y yo empiezo a caminar todos los días, y no, o sea, necesito un entrenamiento muy intensivo para eso. Ahora, yo quiero mantener mi salud en buen estado y estar, digamos, mantener mi cuerpo en una situación saludable, sí, entonces es muy útil. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a eso, a los primeros pasos. Los primeros pasos nos van a llevar cada vez más allá, pero no, todo lo que nos sirva a nosotros es útil. Si no nos sirve, probaremos con otra cosa. Uno no puede determinar qué es lo que sirve y lo que no para mí o para otros. Sí, lo que yo probé. Si yo lo pruebo y me sirve, perfecto, ya sé que eso me es útil. Me es útil hoy, quizá dentro de un año no. No sé si se entiende. No, o sea, uno no puede desacreditar las técnicas, que muchas son milenarias. Pero ahora depende a dónde uno quiera llegar, ¿no? A lo que uno apunta. Sí, claro, gracias. Sí, a veces cuando se trabaja con una idea, se llama meditación con semilla, y lo que se pretende es que eso tranquilice la mente, como decía Martín, y lleve al punto donde realmente se medite. Pero ahí hay un párrafo en el Bhagavad Gita donde Arjuna le dice a Krishna que él no puede domar sus pensamientos. Les resumo así, no recuerdo bien las palabras, pero la idea es que dice por práctica constante, le dice, puedes llegar a lograrlo. Y también a veces hay personas que tienen mucha más facilidad para entrar en un estado de meditación, pero también tiene que ver con que han meditado en otras vidas.
Y a lo mejor a nosotros nos cuesta mucho, porque esta a lo mejor es la primera vida que estamos intentando hacer meditación. Y a lo mejor hemos tenido más vidas en los mundos occidentales que en los mundos orientales, donde la meditación es mucho más común, digamos. Así que también eso es parte de lo que nos pasa. Pero igualmente uno puede ver cosas, aunque a uno le cueste y haga el trabajo, hay cosas y hay cambios, digamos, que se producen en uno. Emil se levantó la mano. Bueno. Gracias. Me parece interesantísimo este curso y es algo que a mí también me gustaría poder perfeccionar la meditación, pero me parece que pensando, porque hace un tiempo que lo vengo pensando, y como dice Clara Cot, que tenemos que sernos amiga de la mente, o sea, meditar de tal manera que la vayamos purificando. O sea, me parece bueno meditar en una virtud, pero no sé, me gustaría saber qué pensás vos con respecto a la amistad de la mente en nosotros, no verla, no desechar por ahí las ideas, sino analizarlas porque nos vienen a la mente. Y Krishnamurti él plantea mucho la cuestión del no juzgar. Y de algún modo deja entrever esta cuestión, de que cuando uno mira la mente y ve cosas que no le gustan, inmediatamente critica, o sea, se autocritica de algún modo, ¿no? Critica lo que está pensando, o lo que está haciendo, o lo que hizo, o lo que va a hacer, pero de algún modo uno es un enemigo. Y él dice que uno tiene que tratarlo como a su mejor amigo. O sea, uno a su mejor amigo, no importa cómo es, lo que hace, uno lo sigue amando, ¿no? Uno lo sigue viendo de la misma manera. Y eso es una forma de no juzgar. O sea, cuando se refiere a no juzgar, se refiere a eso, o sea, verlo de esa manera, o sea, sin que pase por el tamiz de la crítica. ¿Por qué? Porque uno, pues, la madre con su hijo, el padre con su hijo, su hija, no se ve de la misma manera que alguien de afuera. Alguien de afuera sí puede levantar un montón de cosas respecto a determinada persona, pero a un ser querido no. Y un amigo tampoco. O sea, pasa eso. Bueno, de algún modo lo que vos decías es, hacerse amigo de la mente representa eso. Está representando ese no juzgar. Pero no juzgar verdaderamente. O sea, a través de esa forma de relacionarse está la posibilidad del cambio. Si no, uno está siempre separado de su mente y siempre busca cambiar, y en realidad no cambia porque no se une, porque no forma parte de uno, no le integra a esa mente a uno. O sea, esa conciencia, ¿no?, que hablábamos. Uno, me refiero a la conciencia. Si me permite. Muchas gracias. Lo que dice Martín de no juzgar, tiene que ver con que en realidad en el momento el estado de atención plena es un estado de observación pura, pero en el momento en que nosotros estamos juzgando, la mente se está moviendo y en ese momento estamos dejando de observar, de ese tipo de observación. Y para que ustedes se den cuenta, un ejemplo muy común es cuando uno observa un paisaje arrobado, digamos, cuando un amanecer o un atardecer o un paisaje muy bello que a nosotros nos capta, en ese momento no hay pensamiento, en ese momento somos observación pura. Ahora, en el momento en que aparece dónde está la cámara para sacar la foto, dónde está el celular, ahí ya se fue ese instante. Y ese mismo tipo de observación uno podría tener con los propios contenidos, con los propios pensamientos, solo mirar, nada más.
Muchas gracias. Sí, Liliana. Hola, buenas tardes. Uy, la verdad que después de lo que dijo Emilce, me quedé sin palabras porque era tal cual lo que les iba a contar. Les quería pasar algún tip. Yo estoy estudiando profesorado de meditación y a mí lo que me ha servido mucho es esto de anclarme, como decía Martín hoy, en la respiración. O sea, cuando uno nota que se empieza a distraer, vuelve a la respiración. Y bueno, y como dice Kabat-Zinn también, no importa, cuando uno se da cuenta que se está distrayendo, se tiene que felicitar porque se está dando cuenta. Entonces, ya eso es bueno, darnos cuenta de que nos estamos distrayendo, estamos un poco menos distraídos que antes que ni siquiera nos dábamos cuenta. Hay que tener paciencia, pero no hay que abandonar, hay que perseverar y después cada vez resulta más sencillo, más fácil. Es verdad. Sí, Gracias. Gabriel. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿cómo les va? A ver, un poco recopilando todo lo escuchado hasta ahora y en base un poco a mi experiencia en meditación, que no es mucha. Por lo menos a mí lo que intento hacer es abordar la conciencia desde lo que sería el observador, ¿no es cierto? Un poco estar atento, ¿no es cierto? Por otro lado, quería consultarte, hacerte dos preguntas puntuales y una viene un poco a colación de una pregunta anterior o es por ahí similar. Uno es el tema de la oración en estado meditativo. A ver si tenés alguna opinión al respecto o si hay algún conocimiento que quisieras compartir. O en estado contemplativo. Y la otra es utilizar las emociones como vías o como semillas para la meditación. Que, bueno, sé que hay técnicas que tienen que ver con eso, con enfocarse en una emoción, como por ejemplo puede ser el agradecimiento, y suelen pasar cosas bastante increíbles, a veces muy emocionantes, valga la redundancia. A mí me resulta muy interesante, un poco fue de casualidad que me pasó. Después, compartiendo alguna charla con el doctor Hugo Dopazo, que es el psiquiatra y él suele dar charlas de estos temas, él, por ejemplo, utiliza también las emociones como caminos hacia estados de contemplación o estados meditativos. Así que, bueno, básicamente esto es lo que quería preguntar. Sí, o sea, lo que vos decís es lo que es la meditación en sí como ejercicio, uno lo puede encarar de muchas maneras. La cuestión del plano físico nos da la ventaja, si se quiere, que uno sabe concretamente lo que está haciendo. Las emociones a veces no es tan fácil de saber, pero puede ayudar en el caso que vos planteás, que es muy místico lo que vos estás planteando. Uno tiene sensaciones, emociones, o sea, son todas palabras que dicen distintas cosas, pero de algún modo se resumen en una vibración en determinado nivel. ¿En qué nivel? En el vehículo emocional. Ya no estamos hablando del vehículo físico, estamos hablando del vehículo emocional. Vehículo emocional es quizás uno de los motores para que la mente esté en movimiento. O sea, la mente se mueve mucho, producto de todo el movimiento de las emociones. Entonces está muy relacionado. Para calmar la mente, si uno calma las emociones, se calma la mente. Y uno para calmar las emociones puede escuchar una música, a veces una música obviamente orientada a la calma, ¿no? Una música estridente, algo que a uno le llegue en lo profundo, al corazón. A veces, como decís vos, de casualidad, por ahí escuchaste algo y quedaste como extasiado. Bueno, eso es porque toca determinadas notas dentro nuestro, porque eso es todo vibración. Y esas notas de algún modo desarticulan todo ese movimiento que tiene la mente dentro nuestro. Y a mí me ha pasado, particularmente me es más fácil
meditar empezando con música, y otras veces no, otras veces ruido, por más que uno crea que me va a concentrar, me resulta ruidoso y es mejor el silencio, o el sonido de los pájaros, o caminar y pisar las hojas. O sea, no hay un método definido para eso. Lo único que uno persigue es ese silencio, como decía Carrillo al principio, ¿no? Silencio interior, por sobre todas las cosas. Lo de afuera puede estar, el mundo sigue andando, y hay sonidos, y hay ruidos, pero si uno está en silencio por dentro, la meditación sucede. A veces ayuda, como decía, darle una determinada vibración. Las emociones están alteradas y vibran de manera desorganizada. De alguna manera, una música agradable, una música suave, puede reorganizar esa vibración y hacerla en forma ordenada, y que a partir de ahí le es más fácil controlar. Lo que sucede es eso, no es que eso es todo lo que uno tiene que hacer. Ese es el principio como para que sea más fácil controlar. A partir de ahí que uno ya la calmó un poquito, calmó las emociones, calmó la mente, pasan unos minutos, y ahí sí uno empieza a tomar un poco el control de los vehículos y puede empezar a hacer el trabajo meditativo. Y mucho más si uno tiene una orientación mística, ¿no? Que ahí tendremos que entrar en otros temas, pero hay chakras funcionando en algunas personas que hacen que se conecten mucho más fácilmente a través del corazón, o otros a través de la inteligencia, podríamos decir, o a través del misticismo, ¿no? A través de recibir ciertas sensaciones. Pasa mucho en las personas que son religiosas. Esas sensaciones que la persona común no las siente, no las percibe, porque no tiene desarrollado esa parte. Para tener esas partes de uno desarrolladas, uno tiene que hacer un determinado trabajo, ¿no? De eso se trata. Gracias. Les quería comentar que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual vamos poniendo algún material. Y yo les iba a poner en el chat el email donde ustedes pueden mandar, si quieren, el celular de ustedes para ser agregados a ese grupo de WhatsApp. Bueno, aprovecho el huequito y les paso ese video que es muy cortito, y después Falta la meditación. hacemos el cierre con una meditación. Sé que uno de los grandes descubrimientos de la contemplación, del budismo, ha sido justamente perfeccionar la atención, la primera fase del conocimiento, por así decirlo, para concentrarse en algo. La mente se dispersa aquí y allá. Incluso si estamos sentados, nuestra mente puede ser como la de un mono inquieto. Un mono inquieto que va de un lado a otro. Las neuronas se ponen a hablar entre sí, a cotillear. Por eso es necesario, de alguna manera, utilizar un objeto de concentración para estabilizar la mente. Te puedes concentrar en cualquier cosa. Un objeto, una flor, una imagen mental. Pero resulta bastante útil concentrarse en la respiración. ¿Por qué? Pues imagina que te dijera que te concentraras en una luz roja centelleante. Podrías quedarte mirándola, pero tu mente seguiría deambulando. Mientras que, si te concentras en la respiración, no puedes verla. Es muy sutil. Y si dejas de concentrarte es como si lo perdieras. Así que fácilmente puedes ver si te distraes o no. Cuando respiras por la nariz tienes una ligera sensación en los orificios nasales. Y se trata de quedarse sentado tranquilamente, pensar en respirar por la nariz y luego notar la sensación del aire que sale y entra. Así. Unas 21 veces, o unos 10 minutos.
Hacerlo permite calmar la mente. Muchas personas te dirán, ah, no, 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 yo no valgo para eso. Tras 3 minutos mi mente está completamente distraída. Es normal, no es culpa de la meditación, es porque la mente no está entrenada. Y si no perseveras, nunca aprenderás nada. Así que, en lugar de tener remordimientos o sentirte culpable con ideas como yo no valgo para esto o cosas así, que al final no dejan de ser más distracción, en cuanto descubras que te has distraído, no pasa nada. Tienes que volver a la respiración. Luego, si lo haces durante un rato y lo repites regularmente, verás que la mente se calma, se vuelve más clara y que puedes utilizar esta mente un poco más flexible para cultivar el altruismo, la compasión o lo que quieras. Vamos a sentarnos con la espalda derecha. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico. La postura en la silla es la llamada postura egipcia. Es similar a las esfinges de Egipto, con las piernas sin cruzar, las manos sobre los muslos, y siempre en la postura que sea, puede estar en la silla, puede estar en el piso, la columna vertebral debe estar derecha. Nos relajamos, aquietamos nuestras emociones, también aquietamos nuestros pensamientos, y si aparece algún pensamiento, solamente lo miramos. Lo miramos pasar como quien miraría pasar un pececito en el río. Use sus sentidos plenamente. Esté donde está. Mire a su alrededor. Mire solamente, no interprete. Vea la luz, las formas, los colores, las texturas. Sea consciente del espacio que permite que todo sea. Escuche los sonidos. No los juzgue. Escuche el silencio que hay bajo los sonidos. Toque algo, cualquier cosa, y sienta. Reconozca su ser. Observe el ritmo de su respiración. Sienta el aire que fluye hacia adentro y hacia afuera. Sienta la energía de la vida dentro de su cuerpo. Deje
que todo sea dentro y fuera. Permita la condición de ser de todas las cosas. Avance profundamente hacia el ahora. Vamos lentamente volviendo a nuestro ser personal. Tomando conciencia de nuestro cuerpo sobre la silla. Podemos respirar profundamente. Podemos mover dedos de pies y manos. Y cuando lo sintamos, podemos abrir nuestros ojos. Y antes de retirarse, tenemos una pequeña tarea, una consigna sería para poder hacer en la semana. Y es la siguiente. Es tratar de tomar conciencia cada día de esta semana, al menos una vez al día, del aquí y el ahora. Y acá dice una ayuda. Observo un ratito a mis alrededores, prestar atención a mi cuerpo y percibir la respiración. Siempre la respiración sin tratar de modificarla, sino seguirla. Esa sería la tarea, después lo ponemos en el WhatsApp. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo justamente eso, quería agradecerle, realmente hermoso, es un tema muy importante para la teosofía, la meditación, el estudio y el servicio. Así que realmente les agradezco. Gracias a ustedes por participar y vamos a continuar con este curso los martes a las 19:15. 19:15 hora de Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Martín.